escogen dos formas de reconocimiento, ¿sí? Una del diferido, que era el que traía el 2649, y otra del método del pasivo. El del diferido, que lo hacía a través del estado de resultados, mientras que el método del pasivo lo hace a través de activos y pasivos, ¿sí? Aquí, ¿por qué el resultado? Ingresos, costos y gastos en el método del 2649, porque es que para el 2649 las valoraciones, los resultados por valoración no eran utilidad, mientras que para la NIF los resultados por valoración son parte de la utilidad de la organización, son parte del resultado de la entidad. Entonces, por eso el cambio de modelo. Y por eso dice uno, no todo impuesto diferido por el método del diferido va a ser igual al del método del pasivo. No, no es igual, porque en el del diferido no tiene en cuenta los criterios de valoración que sí tiene en cuenta el método del pasivo. Ahí es una gran diferencia entre uno y otro. Muy bien. El método del diferido, entonces, calculaba diferencias temporales al comparar los ingresos, costos y gastos contables versus los ingresos, costos y gastos fiscales. Y sacar diferencias y mirar que esas diferencias cuándo le van a impactar la renta hacia el futuro. Entonces, hablaban de diferencias temporales, hablaban de diferencias temporales imponibles y deducibles, ¿sí? Diferencias temporales, que eran las que intervenían en la determinación de la utilidad mercantil y la renta líquida en periodos distintos. Deducibles implicaban un mayor pago de impuestos de renta en la actualidad que sería compensado en el futuro y generaban activos por impuestos de renta. Muy bien. O imponibles, bueno, y podían ser de ingresos o de costos y gastos, o imponibles, gravables, perdón, ¿sí? Que generaban un menor impuesto de renta corriente, o sea, yo le quedaba debiendo impuesto a las tributarias porque las bases gravables eran menores y entonces me generaban pasivos por impuesto de renta diferido, ¿sí? ¿Por qué lo denuncio? Porque incluso el IASB está evaluando la norma del impuesto de renta diferido. Y algunos pretenden en esta discusión retornar al método del diferido. Situación que en mi concepto de permanecer en la NIF no sería totalmente lógico, porque se descompensaría. No es lo mismo el impuesto por un método que por otro, ¿sí? Muy bien. Básicamente, cuando habían diferencias entre ingresos, costos y gastos, que nunca se fueran a igualar, entonces no había impuesto de renta diferido, ¿sí? Y ahí surge un concepto bien interesante, porque muchas de las diferencias que hoy encontramos son diferencias permanentes y no temporales. Y si son permanentes, entonces no hay impuesto de renta diferido, pero si son temporales, sí hay impuesto de renta diferido. Pero esas diferencias miradas en el modelo actual a través de activos y pasivos y no a través del estado de resultados. Entonces, en ese modelo del diferido, pues simplemente lo que hacía la norma era calcular, mirar los ingresos, costos y gastos, mirar si las diferencias eran deducibles o gravables, calculadas a través de ingresos o a través de costos y gastos, ¿sí? Y establecer, lógicamente, si había lugar a un activo por impuesto de renta diferido o a un pasivo por impuesto de renta diferido. No me voy a detener en este método porque no es el que se está aplicando bajo la sección 29 de la NIF para pymes, pero que quede ahí en el tintero por si cambian el modelo, pues tener como la base para su cambio. Voy a centrar un poquito más en el método del pasivo, que es el que trae la NIF, la sección 29 de la NIF para pymes, ¿sí? El método del pasivo está basado, sustentado en el modelo internacional, el modelo de normas internacionales, ¿sí? Donde los estados financieros son preparados con sujeción a los resultados, a la medición del resultado. Es un modelo contable netamente valorativo
Es un enfoque de resultado por medio del valor. Miremos las características, ustedes ya saben esto. El resultado es la consecuencia de la valoración del activo neto y no solo de la actividad. Valor inicial, el costo histórico y valor posterior, los métodos de valoración que cada una de las secciones de la NIC PYME permite realizar. Entre ellos, ¿sí?, el valor razonable, cualquiera de los valores que cada una de las normas permiten. Y está sustentado en los criterios de la pertinencia valorativa. ¿Sí? Muy bien. Esa es la estructura del modelo internacional. ¿Sí? Ese método, como tiene una estructura valorativa de activos y pasivos, las valoraciones de activos y pasivos dan como resultado el crecimiento del patrimonio. ¿Sí? Y las valoraciones se pueden hacer por la actividad, cuando involucren los activos y pasivos la consecuencia de los ingresos, costos y gastos, ¿sí?, o por la valoración propia, por la tenencia del activo, que de alguna manera va a impactar el resultado en el patrimonio. ¿Sí? Muy bien. Por eso es que este método utiliza la comparación a través de la estructura financiera de la entidad. Entonces, sustenta su lógica en la teoría del valor y determina que el impuesto de renta diferido se debe calcular a través de la situación financiera, de la estructura financiera, al comparar las diferencias de reconocimiento y o medición de los componentes de activos y pasivos, que son los que conforman la estructura financiera de la entidad, con su impacto en el patrimonio, con su impacto pues, de activos y pasivos, con lo que en la materia tributaria nosotros denominamos patrimonio bruto y deuda. O sea, hace una correlación de activos con patrimonio bruto y de pasivos con deuda. ¿Sí? Y su impacto en la determinación de la utilidad mercantil y de la renta líquida. Entonces, cuando yo miro las comparaciones de activos y pasivos, tengo que mirar cómo esas diferencias en valoración o reconocimiento me pueden impactar la renta, la utilidad mercantil, o cómo me pueden impactar a futuro la renta líquida. Y ahí determino si hay o no hay impuesto de renta diferida. Muy bien. ¿Cómo hacemos ese cálculo? ¿Sí? Y aquí yo quiero decir una cosa que me parece muy importante. ¿Sí? Es que la norma lo que nos establece es que los activos, ¿sí?, son los que generan beneficio económico futuro. ¿Sí? Y los pasivos pueden afectar los resultados a través de la transferencia de recursos o por proveer servicios. ¿Sí? Entonces, si los activos son los que me generan beneficio futuro, la pregunta es ¿cómo un activo me puede generar beneficio económico futuro? Entonces, la única respuesta que yo encuentro es que un activo me puede generar beneficio económico futuro por la venta del activo o por el uso del activo, porque lo uso y me genera recursos, me genera ingresos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si el activo genera beneficio económico futuro por su venta o por su uso, ¿sí?, se permite entonces en el uso la deducción en la renta, vía renta, ¿sí? Y entonces existe una base fiscal que me va a impactar la renta, una base fiscal de ese activo que me va a impactar la venta. Y esa base fiscal me va a impactar, lógicamente, la renta líquida en materia tributaria. El activo fijo con depreciación fiscal distinta a la mercantil, entonces me afecta distinto la determinación de la renta porque la depreciación tiene una base distinta a la fiscal. Y la depreciación es parte, genera, a pesar de ser un gasto, genera beneficio económico futuro por el uso. ¿Sí? Bien, es sabido que en materia tributaria, al vender el activo, yo recupero, lo primero que tengo que recuperar es la depreciación como renta líquida especial.
y afectarla con el impuesto como una recuperación y pagar el impuesto sobre eso. Por su parte, el pasivo que juega, el pasivo juega que al liquidarlo se me merma mi recurso, ¿sí? Y que al liquidar ese pasivo me generó o me proveó servicios que me pudieron haber generado efectos en la determinación de las utilidades de la organización, ¿sí? Entonces el pasivo tendrá una base mercantil, así como el activo tiene una base mercantil, pero igualmente tiene una base fiscal, que es la que me va a impactar la renta en periodos futuros, ¿sí? Entonces, lógicamente, yo voy a tener valoraciones de activos y valoraciones de pasivos que tributariamente tienen valoraciones distintas y que esas valoraciones o esos reconocimientos distintos son los que me pueden generar impuesto de renta diferente. Yo tengo que buscar las diferencias conciliatorias entre activos y pasivos, mercantiles y tributarios. Y vuelvo y repito, esas diferencias pueden surgir por varios criterios. Pueden surgir por un criterio de definición del elemento, pueden surgir por un criterio de reconocimiento, como el que vimos ahora, en la venta de un activo bien inmueble, o pueden incluso surgir por criterios de valoración del elemento, ¿sí? Porque yo el activo lo reconozco a valor razonable en NIF y tributariamente lo reconozco al costo, más las adiciones, más las mejoras, más las contribuciones por valorización, ¿sí? Y pare de contar el costo, ¿sí? Una inversión en una acción, en una sociedad, mercantilmente la reconozco de una manera, fiscalmente la reconozco el costo, porque expresamente me lo dice la norma. Entonces yo voy a tener diferencias. Es que aquí tengo el valor razonable del activo y aquí tengo el costo, ¿sí? Y cómo ese valor razonable de ese costo me está impactando, me puede impactar la renta futura cuando yo venda el activo o cuando lo deprecie. Son un valor distinto. Entonces me impacta la renta futura vía depreciación por uso, o me impacta la renta futura por el desuso, por la venta, o por la dada de baja del activo. Pero como aquí tengo un valor mayor y aquí tengo un valor menor, esa diferencia, ¿cómo me va a impactar la renta futura? Esa diferencia va a ser una deducción futura o no va a ser una deducción. O esa depreciación se convierte o se iguala con la depreciación fiscal o no. Y entonces ahí hay una diferencia que afecta a las utilidades y que puede afectar la renta líquida futura. Entonces, cuando yo comparo activos y pasivos, tengo que pensar en los activos y pasivos el impacto futuro en el impuesto sobre la renta. ¿Y cómo me va a impactar eso el impuesto de la renta futura? Cuando vende el activo, cuando lo dé de baja. Que lo pueda afectar como deducción o lo pueda afectar como renta por venta del activo fijo, utilidad, ¿sí? O si estoy hablando de un pasivo, que aquí tengo una tasa de cambio distinta a la que tengo fiscalmente, entonces, ¿cómo se me va a igualar esa diferencia hacia el futuro cuando liquide el pasivo? ¿Sí? Entonces, si esas diferencias hacia el futuro se igualan, ¿sí? Voy a calcular un impuesto. Pero si las diferencias no se igualan, nunca, entonces no va a haber impuesto de renta diferido. O a pesar de que se igualen, tienen un tratamiento tributario diferente, especial, y no pagan impuesto de renta. Entonces no hay impuesto de renta diferido, ¿sí? Entonces yo tengo que pensar hoy no solo en cómo voy a declarar mi activo y cómo voy a incluir mi activo pasivo en la estructura financiera, sino que además tengo que mirar que esa diferencia de reconocimiento o de valoración, cómo hacia el futuro me puede impactar el impuesto.
Entonces, claro, para la administración de impuestos es muy importante esa información del impuesto de renta diferido, porque va a decir, venga, esta entidad está en una posición que cuando salga de su activo me va a generar una renta, potencialmente. Cuando él salga del activo, él va a corroborar con la información suministrada de impuesto de renta diferido, a ver si ese diferido sí se le convirtió en un impuesto corriente en el momento en que el contribuyente salió del activo. Entonces es una forma de controlar el tributo. Si bien el impuesto de renta diferido que yo calculo hoy no me va a impactar la determinación de la renta hoy, sí me va a impactar la determinación de la renta futura. Entonces hay una medida de control por parte del Estado, ¿sí? Y por eso surge el impuesto de renta diferido, porque hay unas bases fiscales distintas en activos y pasivos a las bases de activos y pasivos que hay en los estados financieros. Y me preguntan en el formato de conciliación fiscal, ¿qué de esas diferencias generaron impuesto de renta diferido? ¿Y cuánto? ¿Y a qué tarifa? Para poder llevar el control al contribuyente. Muy bien. Este método entonces establece diferencias temporarias que afectan o se ven afectadas con impuesto de renta diferido, o diferencias que yo entre comillas llamo permanentes, o sea que no van a igualarse nunca y que no va a generar impuesto de renta diferido. Aquí es muy importante también hacer una observación, y es que como hay tanto tratamiento tributario especial en nuestras organizaciones, entonces yo no puedo darle el mismo tratamiento tributario a todos mis bienes inmuebles. O no todos mis bienes inmuebles tienen el mismo tratamiento tributario. Y con ello quiero decir que entonces el impuesto de renta diferido no se debe calcular por valores globales, total de propiedad, planta y equipo. No, porque yo puedo tener 10 inmuebles. De esos 10 inmuebles, 2 son poseídos en menos de 2 años. Entonces mi impacto, o los voy a poseer en menos de 2 años. Entonces mi impacto va a ser no con una tarifa de ganancia ocasional, sino con una tarifa de renta, porque espero salirme de él, igualar la diferencia en periodos distintos. O puede que algunos de esos activos, bienes muebles, inmuebles, tengan al momento de venderse un tratamiento tributario preferencial y no paguen impuestos, porque están afectados por fuerza mayor o caso fortuito, ¿sí? Entonces yo no puedo calcular el impuesto de renta diferido en forma global, sino que el impuesto de renta diferido se tiene que calcular en forma individualizada, activo por activo. Entonces hace más compleja la cosa, ¿sí? No es como uno ve en los textos pues, de normas internacionales que dicen, el total del activo y del activo de tal naturaleza y compárelo, no, porque es que pueden haber tratamientos distintos, ¿sí? Entonces yo debo mirarlo uno a uno, ¿sí? Es factible que yo homogéneamente pueda trazar políticas contables por grupos de activos, pero eso no me implica que los grupos de activos tengan el mismo tratamiento tributario. No necesariamente. Hay entonces diferencias, ¿sí? Perdón. Hay entonces diferencias que yo llamo permanentes, o sea, que nunca se van a igualar y que por lo tanto no generan impuesto de renta diferido, ¿sí? No generan impuesto de renta diferido, ¿sí? Pero hay diferencias temporarias, ¿sí?
que se van a revertir de un periodo a otro, ¿sí? Son las que intervienen en la determinación de la utilidad mercantil y la renta líquida en periodos distintos. De la temporaria es aquella que va a tener impacto en el impuesto sobre la renta en periodos distintos. Va a tener un impacto en lo mercantil, pero en lo fiscal va a tener impacto en periodos futuros, ¿sí? Se van a igualar en otro periodo. Entonces, ¿cómo surgen? De comparar activos y pasivos con su valor fiscal. Activos y pasivos en los estados financieros con su valor fiscal, mirando si van a generar ingreso o deducciones en periodos futuros. Entonces surgen diferencias temporarias imponibles, como aquellas diferencias que dan lugar a una renta líquida en el futuro, a una mayor renta líquida en el futuro, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. ¿Sí? Ojo, dan una diferencia mayor en la renta líquida en el futuro cuando yo liquide el activo del pasivo. Si dan un menor valor, una menor renta líquida en el futuro, entonces no son imponibles, son deducibles, ¿sí? Y se pueden originar en activos o en pasivos. Activos con base fiscal menor a la mercantil, por lo tanto hay menor costo o menor deducción fiscal en el futuro frente a la mercantil. O de pasivos, representan un ingreso reconocido mercantilmente, pero no incluido tributariamente. Eso da diferencias imponibles y generan impuesto de renta diferido por pagarle. Mire, son diferencias que dan lugar a una mayor renta líquida en el futuro. O sea, yo en el futuro le voy a tener que pagar un impuesto a la administración de impuestos. Entonces yo reconozco en mi información financiera un impuesto de renta por pagar diferido. ¿Cuándo lo voy a pagar? Cuando ese impuesto se vaya a liquidar en periodos futuros. Cuando el activo se venda, el activo se termine, el activo desaparezca o cuando el pasivo se liquide. Entonces son imponibles, ¿sí? O son deducibles cuando la diferencia da lugar a una menor renta líquida en el futuro, cuando el importe en libros del activo se ha recuperado o el pasivo se ha liquidado. ¿Y dan qué? Dan activos por impuesto de renta diferido, ¿sí? Se pueden originar en activos o en pasivos. En activos con base fiscal mayor al valor mercantil. Es que yo he venido haciéndole reajuste fiscal a mis activos. Y en lo mercantil lo tengo el costo de adquisición y no revalúo. Entonces mi valor fiscal es mayor al valor mercantil. Y ahí va a generar un valor deducible, un activo por impuesto de renta diferido. O un pasivo que representa un costo o un gasto reconocido mercantilmente, pero no incluido en la declaración de renta hoy, pero sí lo puedo incluir en la declaración de renta posterior, ¿sí? Y entonces ahí me genera un impuesto de renta diferido por cobrar, tanto como consecuencia de ese pasivo o de ese activo, ¿sí? Entonces tenemos diferencias imponibles o diferencias deducibles. Imponibles, que me generan pasivos por impuesto de renta diferido. Deducibles, que me generan activos por impuesto de renta diferido, cuando esa condición se cumple. Un cuadrito como este nos puede servir de guía para el cálculo. Expliquémoslo, yo se los dejo en el material, ¿sí? Método del pasivo, diferencias temporarias, ¿sí? Si yo tengo diferencias cuando compare mis activos y mis pasivos mercantilmente con lo fiscal, voy a tener diferencias. Vuelvo y repito, pueden ser diferencias de reconocimiento, de valoración o hasta de la misma definición del elemento, ¿sí? Muy bien. Que yo voy a analizar si son temporarias, o sea, si esas diferencias en el futuro se van a igualar cuando el activo se liquide o el pasivo se cancele, ¿sí? O no se van a igualar. Si no se van a igualar, de una vez descarten, no hay impuesto de renta diferida.
Pero si sí se igualan en el futuro, yo tengo que mirar si son deducibles o si son imponibles. Si son deducibles, es porque hay un mayor pago de impuesto hoy, o sea, un menor de pago de impuesto en el futuro. Hoy voy a pagar más impuesto, pero quiere decir que como se igualan, en el futuro voy a pagar menos impuestos. ¿Eso qué significa? Que la administración tributaria me va a quedar debiendo deducciones. Entonces me van a generar activos por impuesto de renta diferido. Activos por impuesto de renta diferido. Y yo las puedo calcular a través de activos o a través de pasivos. Activos que yo declaro hoy, cuyo valor mercantil sea menor que el valor de la base fiscal. O de pasivos cuando el valor mercantil del pasivo sea mayor que la base fiscal. En todos estos casos me va a generar activos por impuesto de renta diferido o impuestos de renta diferido deducibles. Porque cuando se igualen, yo voy a poder incluirlos en mi denuncio de rentista. O son imponibles, ¿sí?, cuando hay un menor pago de impuestos hoy, pero en el futuro va a generar un mayor pago de impuestos. Eso me generan pasivos por impuesto de renta diferido. O sea, cuentas 27, aquí cuentas 17. Y las puedo calcular a través de activos o a través de pasivos. ¿Cuándo es activos? Cuando el valor de mercantil, contrario a lo que yo tengo aquí, cuando el valor mercantil es mayor que el valor fiscal. Si el valor mercantil hoy es mayor, quiere decir que yo en el futuro, cuando lo venda, voy a obtener menos utilidad mercantil, pero más utilidad fiscal, ¿sí? Y por lo tanto, en ese momento voy a pagar el impuesto a la administración tributaria. O cuando el valor mercantil es menor a la base fiscal, en el caso de los pasivos, hoy, en la actualidad. Me va a generar un pasivo por impuesto de renta diferido que cuando el activo se cancele, se termine su vida, desaparezca, o el pasivo se cancele, se liquide, ese impuesto se lo va a tener que pagar a la administración tributaria. Recordemos que en pasivos, por ejemplo, la tasa de cambio, como yo lo registro la tasa de cambio de hoy, y aquí lo estoy registrando la tasa de cambio de diciembre, aquí es la tasa de cambio de la transacción, y aquí es la tasa de cambio en lo mercantil a la tasa de cambio corriente. Entonces puede generar una diferencia en pasivos o una diferencia en activos. Muy bien. En la valoración o incluso en el reconocimiento del activo del pasivo.